Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 14. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. El título de este mensaje es la maldición de la ley versus la bendición de la fe. La maldición de la ley versus la bendición de la fe. Y nosotros comenzamos a ver este mensaje la semana pasada. Decíamos que la idea exegética, la idea que Pablo está procurando transmitir en estos versículos, es que todos los que desean ser salvos por guardar la ley están bajo maldición. Todo aquel que quiere ser salvo por obedecer los mandamientos está bajo maldición y no son justificados. Pues Dios solo bendijo, justificó, redimió y nos dio su Santo Espíritu por la fe en Cristo Jesús. Solo por la fe en Cristo. Y nosotros, hermanos, comenzamos a ver desde el versículo 6 al 9 que Pablo da testimonio que fue en Abraham. Abraham es un testimonio para todo hijo de Dios de que la salvación es por fe. Pablo da testimonio de que los que son de fe son hijos de Abraham. Y las Escrituras testificaron también a Abraham mismo de que se le dio la buena noticia a Abraham mismo de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, en aquellos que como Abraham creyesen en la promesa del Señor. En conclusión, Pablo decía: los gentiles son salvos por fe, los judíos son salvos por fe, todos son bendecidos junto con Abraham por la fe. Y entonces Pablo en los versículos 10 trae el contraste, la diferencia, porque hay algunos que buscan la salvación por cumplir la ley, y Pablo decía: están bajo maldición. Están bajo maldición porque la ley exige dos cosas. La ley exige obediencia perfecta. Tú nunca puedes fallar. Nunca. Si en algún momento fallaste, ya estás maldito. Y tú tienes que cumplir todos y cada uno de los mandamientos siempre. Es decir, que si hoy tú eres obediente, pero al mismo tiempo tú maltratas o robas o mientes, ya no sirve nada lo que has hecho. Estás bajo maldición. Pablo señala que la maldición vino con la ley, pero la bendición vino por la fe en Cristo Jesús. Por eso él concluye: no hay justificación por la ley, porque es por fe. Y entonces toma el pasaje de Habacuc y dice: es evidente, porque es claro, las Escrituras dicen que el justo por la fe vivirá. Y nos quedamos ahí en ese punto. Estamos en el versículo número 12.
Gálatas capítulo 3, versículo 12. Nos quedamos en ese punto. Pablo concluye con estas palabras. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, la ley dice, el que las hace vivirá por ellas. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que en el tema, en cuanto a la justificación, el perdón de nuestros pecados, la ley no es de fe. Es decir, en cuanto a la justificación, la ley y la fe son contrarios. En cuanto a la justificación, porque él señala en Génesis 15:6, miren, Abraham creyó, él no obró, creyó, y le fue contado por justicia. Y señala Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Él toma estos dos testimonios del Antiguo Testamento y los presenta como evidencia. La ley te manda a hacer cosas. La fe te manda a creer. La ley te exige perfecto cumplimiento. Nunca puede haber fallado, nunca. Mira, cuando yo era pequeña mentí, pues ya, estás condenado, eres maldito. Mira que yo venía por el trabajo y le dije una cosa a un hombre, ya eres maldito. Porque la ley dice, maldito el que no permaneciere en todo. Es decir, no solamente que tú siempre tienes que ser fiel a la ley, sino que, y además de eso, no puedes faltar en nada. Es decir, los 10 mandamientos, todos tienen que estar perfectos. Todo, en todo tiempo. Entonces, Pablo concluye, como dice Romanos 3, versículo 19, lo voy a leer allí. Romanos 3, versículo 19 al 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Observen cómo Pablo lo aclara. La ley no tiene el fin de justificar, de que un pecador sea salvado o declarado inocente. Ese no es el fin de la ley. Pablo dice eso claramente. Por las obras de la ley, por cumplir fielmente la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué, Pablo? Porque la ley revela el pecado en ti. Señala tu pecado, te condena. Y ella cumple su rol, su responsabilidad cuando te condena. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 12, la ley dice, haz esto. La ley no dice, cree esto, dice, haz esto. Es decir, te pone, piensa en esto, imagínense los niños, una montaña alta, tan alta que tú no puedes ver por detrás de ella. Tú estás así mirándola y tú ves, wow, qué alta. No puedo ver lo que está detrás de la montaña porque es demasiado alta. La ley te dice, sube a la montaña, llega hasta el final y crúzala y serás salvo. Te pide algo para ti imposible. Imposible porque eres un pecador. La ley es santa, perfecta y justa. Nos dice el apóstol Pablo, y si se usa legítimamente es buena. Pero su pedido, lo que ella pide para el hombre pecador, para el hombre nacido de Adán, para el hombre que nació, para la mujer que nació como pecadora, es imposible. Es decir, que en ese sentido, en cuanto a la salvación,
la ley no es para salvar. Es contraria a la fe. Si usted respeta esa diferencia de que la ley tiene como objetivo señalar el pecado, si tú entiendes eso, verás que la ley es buena y es verdad. ¿Acaso es malo cuando la ley dice no matarás? Eso es bueno. ¿Acaso no es malo cuando te dice no codices la mujer de tu prójimo? Eso es bueno. Pero cuando Cristo lo explicó, lo dijo de esta manera: cuando tú miras a una mujer y la codicia en tu corazón, ya adulteraste. Y algunos dirán, ¿qué? Pero yo solamente la enamoré, yo no le dije nada. Sí, cuando tú la miras y la codicias en tu corazón, ya pecaste. Pero la ley aún juzga lo que hay en mi corazón. Sí, todo pensamiento del corazón, toda palabra que salga por tu boca, todo acto que tú hagas, la ley lo condena. La exigencia de la ley, como dice Romanos 10:4, la ley tiene como fin llevar a los hombres a Cristo, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Miren cómo explica Pablo. El uso correcto de la ley es este. Él te señala tu pecado y luego te dice, mira la solución allí. Es el Salvador. Cree en Él. Cree tú en Él. La exigencia de la ley lleva a Cristo, porque la ley revela el pecado y ha dejado una exigencia que para todo descendiente de Adán es imposible. Pero por medio de Cristo esta ley es satisfecha. La ley es cumplida, fue cumplida perfectamente por el Señor Jesucristo. Él nació sin pecado, para empezar, y Él cumplió toda la ley, todos los mandamientos, siempre lo cumplió. Hermano, y eso es lo maravilloso. Cristo es el único ser humano, un hombre 100%, que nació sin pecado y cumplió toda la ley siempre. Por eso Él pudo morir por nuestros pecados. Y por eso la ley dice, es a Cristo que debéis de ir. Por medio de Cristo esta ley es satisfecha y cumplida 100%. Y todo el que cree en Cristo, entonces, por la fe, es justificado. Y quiero, amado hermano, parar un momentito, porque hemos dicho varias cosas, tratando de concentrarle en un solo punto. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué significa esto? Significa, amados hermanos, Pablo concluye diciendo, la ley no dice, es por fe, no, haz esto y vivirás. Pero la medida es tan alta que es imposible para el pecador. Lo que ella exige es tan alto que no es para justificarte, es para señalar tu pecado. Es para que pierdas todo deseo, anhelo de ser salvo por tu propio esfuerzo y sacrificio personal. Es para que vayas a Cristo. Amados hermanos, la palabra de Dios es buena, es justa, es santa. Y ella nos señala nuestra condición de pecadores, nos señala el pecado que cometemos, nos muestra lo mal que estamos y luego nos dice, mira la cruz. Él fue el único que cumplió perfectamente toda mi demanda. Cree en Él. Cree en Cristo. La ley tiene como fin llevarnos al Salvador. Y eso es lo que aprendemos. No busquemos, hermanos, un medio para salvarnos. Dios nos dio ese medio. Dios proveyó ese medio. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también proveyó la ley para que ningún hombre se crea justo delante de Él. Vamos, hermanos, al versículo número 13. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió
de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Mientras yo trabajaba con ese punto, el versículo 12, mire, me sentía ahogado. Pero la ley es buena, pero me está señalando mi pecado. Pero ¿y entonces qué oportunidad tengo? ¿A dónde voy a ir? Pablo responde en el versículo 13: es imposible que yo cumpla con toda la ley. Sí, es imposible. Y entonces, ¿para qué Dios me dio esta ley? Y luego el versículo 13 nos señala: Cristo nos compró, nos redimió de la maldición de la ley. La ley condena a todos los pecadores, porque esta ley es perfecta y justa, y nosotros no somos ni perfectos ni justos. No la podemos obedecer. No la podemos obedecer como ella exige. Siempre obedécela. Siempre, en todos y cada uno de sus mandamientos, siempre. No lo puedo hacer. Me siento condenado. Me siento que me condena. Y en esta sociedad en que la gente no le gusta que le señale su pecado, en esta sociedad donde la gente no le gusta que le digan: mira, tú estás mal. No, espérate. Eso es el punto de vista con que tú lo veas. La Biblia te condena. Sin ningún tipo de misericordia te dice el pecado. Y te dice al final: ¿para dónde tú vas? Pues mira, ¿cómo podemos ser libertados, salvados de esa condenación? Pablo responde en el versículo 13, en primer lugar, Cristo nos compró o redimió. Miren la obra de Cristo. Cuando uno mira a Cristo, uno entiende que uno es salvo por la obra de Cristo. Yo no soy salvo por mis obras, sino por la obra de Cristo. Hay obras en esta salvación, pero son la obra de Jesús. La ley de Dios nos había condenado a todos los hombres, judíos y gentiles. Y mire lo que dice Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pero Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Versículo 32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Miren el versículo 18 al 20. Esos dos versículos nos hablan de que el testimonio de la creación deja al gentil sin excusa. El gentil es la persona que no tiene la ley en su mano, que no tiene la palabra de Dios en su mano, pero Dios le dejó un libro, el libro de la creación, que revela quién es Dios. Y ellos, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se autocondenaron, dejando a Dios. Pero en el versículo 32, ahora está hablando de los judíos, que ellos sí conocen a Dios, conocen la ley de Dios y la tienen en su mano. Pero ellos practican lo mismo que los gentiles. La misma mentira que los gentiles. El engaño que los gentiles cometen, lo practican ellos. Y Pablo dice, conociendo esto, se condenan a sí mismos. Tanto judíos como gentiles se condenaron a sí mismos.
Tanto el que conoce la revelación de Dios por la creación, el gentil, como los que conocen la ley de Dios o la palabra de Dios, todos están bajo pecado. Romanos 3:9. Todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice Pablo en Romanos 3:9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Judíos, los que tienen la palabra de Dios, los que leen la Biblia diariamente, los que leen el Antiguo Testamento, están bajo pecado, son condenados por la ley. Y los gentiles, que no tienen la palabra de Dios, pero tienen la revelación de la creación, también están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Por lo tanto, todos, para todos, Cristo murió. Por tanto, no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque uno tenía la ley y se condenaron, otros no la tenían y se condenaron. La ley condena a todos. Ahora, Cristo murió para salvar a los que están con la ley en la mano, y Cristo murió para salvar a los que no tienen la ley en la mano. A todos. Cristo en ese sentido ha muerto para salvar a todos aquellos que creerían en Él. A su pueblo, del lado de los gentiles, del lado de los judíos y del lado de los gentiles. La ley no es la que salva, es la que condena. Y por eso la muerte en la cruz de Jesús es la que paga nuestra maldición y condenación. Cristo nos compró. Algunas personas dicen, no, porque Cristo murió para salvarnos del diablo. Como que nosotros estamos atados por el diablo. Pero aquí nos dice eso. Aquí dice que nuestra atadura viene por la ley de Dios. Aquí dice que es la ley de Dios la que nos condena, no es Satanás. Nos juzga y nos va a mandar al infierno. Pero Romanos capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos compró. No importa si eres judío, si crees en Jesucristo, Él te compró. No importa si eres gentil, si crees en Jesucristo, Él te compró. Primera de Pedro, capítulo 3, 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El apóstol Pedro, al igual que Pablo señala, fuiste redimidos no por cumplir la ley, sino por la sangre de Cristo. ¿Qué salva al pecador? La muerte de Cristo que nos compró. Cristo nos redimió. La palabra redimir es comprar. Por eso he dicho tanto comprar. Y se me había olvidado que tenía que hacer la anotación. Comprar es redimir. Cristo nos compra con su propia muerte. Cristo hace el pago a la ley de Dios, a Dios mismo. Eso fue lo primero que Cristo hizo. Pero en segundo lugar, Pablo en Gálatas 3, versículo 13, dice, habiéndose hecho maldición por nosotros. En primer lugar, Él nos compra. Pero en segundo lugar, Él se hace maldición por nosotros. Cristo toma nuestro lugar. Porque la maldición sería derramada sobre el pecador. El hombre pecador es maldito. Y la palabra aquí es catara. Porque por no obedecer toda la ley. Y por no obedecerla siempre. Ahí está condenado. Catara. Jesús vino a tomar nuestro lugar. ¿Y qué se hizo Él? Maldición. No por sus pecados, porque Él no tenía pecado, sino al tomar nuestro lugar, al tomar nuestros pecados.
Él se hace maldición porque nos sustituye. Es como la persona, vamos a suponer el joven que roba algo y lo agarra la policía y llaman a su tutor, a su padre, y le dicen a su padre: él se robó un celular, usted tiene que pagarlo porque él es menor de edad. Yo, el papá, sí, él es menor de edad, pero ese celular hay que pagarlo, usted lo va a pagar. El padre toma el lugar del condenado y paga por el muchacho. Eso fue lo que el Señor hizo. Isaías 53:6 dice: Cristo fue maldecido. Cristo llevó la carga de nuestro pecado. Y es interesante ver que el Cordero de Dios, sin pecado, lleno de gracia y de verdad, se hizo hombre. Aunque amado por el Padre, recibió la ira. Él fue colgado, Él fue matado. Isaías 53:5 dice: herido fue por nuestras rebeliones, no por su rebelión. Él nunca fue rebelde. Jesús nunca fue rebelde. ¿No me capta esa idea? Él siempre obedeció a su Padre. ¿Por qué Él murió en la cruz entonces? Porque Él tomó el lugar de los rebeldes. Él, por nosotros, tomó nuestro juicio y nuestra condenación. Pero Pablo, en tercer lugar, añade algo más. Y dice el versículo 13: habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. El testimonio de las Escrituras es este, Deuteronomio 21:23. Ese es el pasaje que allí Pablo está citando. Maldito el que es colgado en un madero. En Deuteronomio 21:23, la ley exige la maldición al que no obedece. Tú no has obedecido siempre. Tú no has obedecido todo y cada uno de los mandamientos de la ley. Tú eres hecho maldito, debes ser colgado en el madero. Y hermanos, esto es interesante porque el pueblo judío no crucificaba a nadie. Los judíos no tenían esa práctica. Era el imperio romano que lo hacía. Los judíos, si condenaban a muerte a alguien, nunca lo hacían crucificándolo. Ahora, cuando era muerta la persona, condenada a muerte, cuando moría, entonces ellos lo colgaban en un palo. Ellos lo colgaban de un palo como una forma de humillación. Por eso el texto dice aquí: maldito todo el que es colgado en el madero. No es el que es clavado, porque los judíos no clavaban a nadie en una cruz. Eso no era su práctica. Ellos sí colgaban, lo elevaban en un palo, ya sea por los brazos, por la cabeza, como fuera, y lo mantenían colgado y no lo enterraban hasta el atardecer, como una forma de humillación a ese que había pecado, rechazado a Dios. Cristo murió en la cruz por humillación, para humillarlo, porque Él era maldito por nuestro pecado. Es decir, que mi maldición por mi desobediencia a la ley la recibió Jesús. Y miren estos tres elementos. Él nos compra con su muerte. Segundo, Él toma nuestro lugar. Y tercero, Él es maldecido y burlado por nosotros. Toda esa burla que le hicieron en la cruz, que la gente se paraba, mira, a otro salvó y no se puede salvar a él mismo. Eso era parte de la crucifixión, la humillación, el ser levantado. Decía Justino Mártir: fue colgado entre el cielo y la tierra
como si fuera indigno de ambos. No merece estar entre los hombres y no merece ir al cielo. Oiga eso. Era una maldición. Eso fue lo que Cristo recibió. Su muerte era una muerte humillante y maldita por la palabra de Dios. Porque Pablo cita a Deuteronomio 21:23. No es una muerte maldita porque lo maldecían, es porque está escrito en las Escrituras. Versículo 13: maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, amados hermanos, Cristo nos compró de la maldición de la ley. Él mismo comprándonos con su propia muerte, condenándose Él, pero también tomando nuestro lugar, sustituyéndonos. Y en tercer lugar, siendo maldito por ser colgado en la cruz. ¿Y qué aprendemos, hermanos, de este punto? De este versículo, versículo 13. Aprendemos, amados hermanos, que al momento en que Cristo nos redimía o nos compraba para liberarnos de la condenación, Él no volvía, Él no salía. ¿Te han visto en esas películas cómo el protagonista viene, entra a un lugar imposible de entrar, rescata a la gente, salva a todo el mundo y se salva a él y sale airoso? En la obra de Cristo, en la vida de Cristo no fue así. Él, para poder rescatar al pecador, tenía que quedarse en su lugar. Él tenía que recibir la maldición del pecador. Él no podía volver. Él tenía que quedarse a recibir todo el juicio de Dios. Por eso, amado hermano, tenemos un Salvador que conoce nuestro dolor. Tenemos un Salvador que conoce nuestra condición, nuestro estado de muerte espiritual. Y Él puede decirte a ti que tú puedes confiar, porque Él dio su vida por ti y se quedó para recibir la maldición de la ley de Dios. A fin, versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. A fin, observe esa palabra. Es decir, que era necesario para recibir la bendición de Abraham, era necesario que Cristo recibiera la maldición. Él está viendo como un objetivo, como algo que lograba la bendición, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera. ¿Cómo iba a llegar la bendición de Abraham a los gentiles? Si Cristo se quedaba en su lugar, si Cristo era maldito en su lugar. Aquí estamos viendo algo interesante. El que Cristo se hiciera maldición era necesario. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que en su simiente serían bendecidas las naciones de la tierra, no estaba hablando de Abraham, estaba hablando de Cristo. Para que Abraham recibiera por la fe su salvación, alguien tenía que pagar por Abraham en la cruz del Calvario. Y para que Abraham saliera como un hombre de fe, Jesús tuvo que quedarse a recibir el castigo de Abraham y la maldición de Abraham. A veces nosotros alabamos a Abraham, el padre de la fe, el padre de la fe. Pero ¿quién pagó por Abraham? Fue Jesucristo. ¿Quién pagó por mí? Fue Jesucristo. Cuando Abraham creyó, su fe le fue contada por justicia, porque había creído la promesa y porque esta promesa tenía como base
El sacrificio de Cristo. Él era bendecido porque Jesucristo recibía la maldición. Oh, maravilla de tu amor. Tú recibiste la maldición. Yo recibí la bendición. Tú te quedaste en la cruz. Yo recibí el cielo. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren la promesa ahí. Mucho tiempo antes que la promesa de Abraham, se le hicieron a Adán y a Eva, específicamente a Eva. Es decir, que la promesa de que la simiente sería herida, de que sería hecha maldita, de que sería condenada, de que vencería la serpiente y que sufriría, estaba hecha. Ya se había hecho. La bendición a todas las naciones está en Cristo y su sacrificio, tanto para judíos como para gentiles, porque no hay diferencia. Porque la salvación es por fe. Juan Calvino nos dice que la bendición de Abraham, habiendo dicho que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ahora aplica esa declaración más estrechamente a su propósito. La prometida bendición de Abraham se funda en esto y fluye de ella a los gentiles. Si los judíos debían de ser liberados de la ley para llegar a ser herederos de Abraham, ¿qué impediría que los gentiles obtengan el mismo beneficio? Y si esa bendición se encuentra solo en Cristo. Calvino lo dice claramente, el fundamento de la fe está en el sacrificio de Cristo, en la obra de Cristo. ¿Por qué somos salvos por fe? Porque Jesucristo pagó la condena, se hizo maldición. Hermanos, miren que el fundamento de nuestra fe está en la obra, el sacrificio del Señor Jesucristo. Es la fe en Cristo y su sacrificio la única que hace nuestra la bendición. Es decir, que por medio de Cristo esa bendición de Abraham la recibimos. ¡Qué dicha! Pero también por medio de Cristo, su sacrificio, Pablo dice en el versículo 14, para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. Es decir, que Cristo y su sacrificio es la condición para que seamos salvos por fe, pero también es la condición para que recibamos el Espíritu Santo. El sacrificio de Cristo es la base de la venida del Espíritu Santo a las naciones, a los corazones. Pablo nos enseña, era necesario que Cristo se hiciera maldición para nosotros recibir la promesa de Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo el Espíritu Santo fue derramado? En Pentecostés, después del sacrificio de Cristo en la cruz. Y el Señor le dijo, vayan a Galilea, porque allí van a ser investidos de poder, del Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo primero que Cristo hizo? Murió en la cruz. Era necesario eso también. Lucas 24:49, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Él nos enviaría la promesa. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Amados hermanos, la fe en Cristo y su sacrificio es la base de la salvación por la fe y de la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Y con esto concluyo. ¿Qué aprendemos de ese último versículo, versículo 14? Aprendemos, amado hermano, que la fe en la obra de Cristo, la fe en la vida que fue hecha maldita por nosotros, es la base de toda bendición.
Es la base de la salvación, es la base de la fe de Abraham y es la base de nuestra fe. Pero también es la base de la venida del Espíritu Santo. De esta manera, toda dádiva, todo perfecto que viene del Padre, viene a través de Cristo en el Espíritu Santo. Y no hay diferencia entre judíos y gentiles. Por eso Pablo dijo, pero comencé a predicar la palabra de Dios y ellos han sido vestidos con el Espíritu Santo. ¿Quién impide que esta gente que recibió el Espíritu sea bautizada? Miren qué interesante. No se habían ni bautizado. Y cuando ellos oyeron la palabra que Cristo murió, que Cristo resucitó y creyeron, el Espíritu Santo vino. Qué hermoso, hermano. Por eso usted ve que el ladrón en la cruz no necesitó bautismo. De la cruz, al creer en Cristo, se iba derechito para el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no quita que el bautismo también es una ordenanza y hay que bautizarse. Pero no es el bautismo, y repito, no es el bautismo lo que nos da el Espíritu Santo. Es un grave error de los que predican esa falsa enseñanza. El Espíritu Santo viene por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por creer en Él. Queridos hermanos, las aplicaciones, la ley no tiene como fin la justificación, pero esta ley es santa, justa y buena. Romanos 7:12, pues fue dada por un Dios de amor, justo y compasivo. Amados, obedecerla ayuda al creyente a vivir en santidad. Obedecerla nos ayuda a autoevaluar nuestra vida. Muestra al inconverso su pecado y la esperanza que hay en Cristo para su perdón. La ley es justa y santa. Y yo quiero dar este punto como aplicación, porque he hablado tanto de que la ley no salva, que uno puede decir, tú ves, la ley no sirve para nada. El pastor lo acabó de decir. Pero no es eso lo que dice la palabra. En cuanto a la salvación, la ley no se puede usar para salvarse. Porque el objetivo de ella es señalar, revelar la santidad, la justicia de Dios y nuestro pecado. Y guiarnos a Cristo. Pero en segundo lugar, tenemos un fundamento firme y fiel para la salvación, la fe en Jesucristo. Hermanos, fue Jesucristo quien derramó su sangre. Y eso es lo que más confirma, hermano, que la salvación es por fe en Jesucristo. Pablo dice, desde el versículo 10 hasta el 14, hermanos, el fundamento de la salvación es la obra de Cristo. Y a mí me encantaría que mis queridos amigos, que tanto creen en María, lo entendieran. Por favor, entiéndelo. Tu salvación es por Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por ti. Él se hizo maldición. María no se hizo maldición por ti. Fue Jesucristo. Él fue que pagó por ti. Gálatas 3, entiéndelo. Para que no te pierdas. Para que vayas a Cristo y sueltes todo ídolo, toda persona, todo aquel al que tú estés adorando o estés orando. Suelta eso, eso no te salva. Quien te salva fue el que murió y resucitó. Y su evidencia es que Dios lo respalda. Dios fue que inspiró al apóstol Pablo para revelar esta enseñanza tan necesaria. O mis queridos amigos que tratan de cumplir la ley y obligan a su gente, otros amigos por ahí, que obligan a la gente a vivir una vida perfecta, viviendo por la ley. Aquellos adventistas que tratan siempre de cultivar una piedad basada en el cumplimiento perfecto de todo lo que dice la ley, pero se quedan cortos. Por favor, no es por ahí el camino.
El camino es por la fe en Cristo. Si tú tratas de ser salvo por guardar el sábado, estás condenado. Es por la fe en Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Toma con seriedad la palabra de Dios, mi amigo evangélico. Tú que estás tratando de ser salvo a través de tus ayunos y de ser fiel a la iglesia. No es por ahí tampoco. Por diezmar. Eso no te hace salvo. Lo único que nos hace salvo es creer en Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo. Es un sacrificio fuera de ti. Es el sacrificio de Jesús. Tú no tienes que ayunar una semana. Tú no tienes que ayunar un mes para que Dios te bendiga y te salve. Ya tu bendición vino a través de Jesucristo. Abraham no ayunó. Abraham no hizo nada de eso. Y Dios lo bendijo a través de Jesucristo. Es ahí la importancia de este tema. Todo sacrificio necesario para la salvación fue realizado por Jesucristo de forma perfecta. Nada de lo que tú y yo hagamos será hecho de forma perfecta, porque tú y yo somos pecadores. Por eso no pierdas tu tiempo creyendo que vas a ser salvo por obrar. Pero también quiero dar una aplicación. Estoy en las aplicaciones, ya estoy fin. Pero oye bien, la ley es justa y buena. Debemos de vivir en santidad, practicando lo que enseña la palabra de Dios, pero no para ser salvos, sino para agradar, glorificar a Dios. Ese es el equilibrio que nos da la palabra. Toda deuda que tenemos con Dios ha sido pagada. Todo aquel que cree en Cristo tiene su deuda paga. No hay condenación. No hay maldición. Y quiero que veas esto, porque algunas personas piensan en esas maldiciones generacionales. Mi hermano, no hay maldición. Cristo se hizo maldición por ti. La maldición cayó sobre Cristo. Maldito todo el que es colgado de un madero. Tú y yo no vamos a recibir ninguna maldición que de un abuelo, de un tío, de un tatarabuelo. No. Al momento en que tú creíste en Cristo, toda esa basura se fue a donde va, al zafacón. Eso no sirve para nada. No hay cuenta pendiente para nosotros. Todo ha sido pagado por el sacrificio de Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos la esperanza de la vida eterna. En el día del final, Dios dirá a su pueblo: venid, benditos de mi Padre. Venid, benditos. Amados hermanos, no es necesario más sacrificios, porque el de Jesús es perfecto para recibir la bendición de Abraham, para recibir la promesa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya somos poseedores de los bienes espirituales. Hoy, ahora, somos poseedores. Ya lo tenemos. Que todavía estamos luchando con él, que no hemos llegado a esa perfección, sí. Y estamos en esa lucha. Ya somos más que vencedores. Y seguimos luchando contra el pecado. Hasta que lleguemos, hermanos, a la presencia del Señor, vamos a seguir luchando en este mundo contaminado por el pecado. Pero mi amigo joven inconverso, que aún no has creído en el sacrificio de Jesucristo, que no has recibido la promesa dada a Abraham por medio de la fe, que no tienes al Espíritu Santo que se recibe por la fe en Cristo, yo te pregunto, ¿qué posees en tu mano? ¿Qué tienes? ¿Tienes algo? La maldición de Dios. ¿Tienes algo? El juicio de Dios y su condenación. Algunas personas Dios no me puede juzgar porque yo no he hecho nada malo. Lee los mandamientos.
Y de seguro que esos mandamientos, cuando tú los leas, te señalarán tu pecado. Porque no lo has cumplido siempre. Porque has faltado en algunos de ellos. Mientras en otros te has esmerado en ser fiel, o en algunos otros los has dejado de cumplir. Y la ley te maldice y te condena. Eso es lo que sí tienes. Mi amigo, mi querido joven, la ley de Dios exige que siempre obedezcas y nunca falles. Si no buscas a Jesucristo, estás bajo la maldición de la ley y estás condenada. Eso es lo que nos dice el pasaje. Maldito todo el que no permanezca en todo lo escrito en la ley. Judío o gentil, no importa. La única esperanza, la única salida fue lo que Abraham hizo. Creyó en lo que Dios le había prometido. Creyó en la promesa de la simiente. Creyó en que Jesucristo le sanaría y le salvaría de toda maldad. Creyó. Mira, la fe es la puerta estrecha. La fe es el camino estrecho que pocos encuentran. Jesucristo es la puerta de las ovejas. El que no entra a través de Jesucristo se queda fuera, apartado de Dios, condenado. Y ser echado fuera es ser echado de la misericordia y de la bondad de Dios. Ser atado de manos y pies y echado a las llamas de fuera. Eso es lo que el Señor dice. Y eso es lo que la ley exige. Por eso, huye de la ira que vendrá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Tú quieres ir al cielo, pero allí vas a encontrar la ira de Dios. Tú quieres la salvación, pero Dios no se la va a dar al pecador. Mira de dónde viene la ira de Dios. Desde el cielo viene la ira de Dios. Romanos 1:18. No vas a poder huir al cielo. No te vas a poder esconder debajo de la tierra. Por eso, el único lugar para tú salvarte es el sacrificio de Jesucristo. Mira su sacrificio. Él murió por ti. Él compró tu salvación con su propia sangre. Él fue maldito por ti, para que tú no fueras maldito. Él tomó tu lugar. Piensa en esto. Es en eso que tienes que creer. Es en eso que tienes que creer, en ese sacrificio. Quiero que busques al Señor y entiendas que si crees que ese sacrificio es suficiente para salvarte y limpiarte de toda maldad, eres salvo. Que Dios te conceda la bendición de huir de la ira de Dios hacia Cristo. Por la fe en Él, entra por la puerta. Oh Padre bondadoso, te adoramos y bendecimos. Y te damos gracias porque tú has revelado por tu palabra la buena noticia. Pero tú por tu palabra también has revelado la triste noticia de que el pecador está condenado. No importa si es religioso, si no es religioso. No importa el camino que elija. Tú has trazado un camino a la salvación. Tú has trazado una esperanza
para la vida eterna. El sacrificio de Cristo. El justo por la fe vivirá. Oh Dios, concédenos un avivamiento en nuestros corazones para creer en el justo, para creer en Jesucristo, para que seamos hechos justos por la fe en Él, para que Él tome nuestro lugar ahora, hoy, y nosotros no seamos condenados, no seamos hechos malditos por la ley. Señor, rescata a los que están sin Cristo. En esta iglesia, en Juticalpa, en Olancho, en Honduras, en el mundo, rescata a los que están sin Cristo. Sálvalos por medio de la fe en Él. En Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.